La evolución fue el intento de Satanás para desviar la atención del gran creador. Al revisar la columna estratigráfica, vemos a seres vivos más pequeños en el fondo. Esto ha llegado a suponer una prueba para la evolución, pues conforme vamos subiendo, nos encontramos con seres vivos más complejos. Pero esto no es evidencia de progresión evolutiva que vaya de lo simple hacia lo más complejo, porque no sucede así. Todo ser vivo es muy complejo. La ciencia se define como una exploración sistemática que construye y organiza el conocimiento en forma de explicaciones comprobables y predicciones sobre el universo. El problema que tiene la evolución es que sus explicaciones no se pueden comprobar. Veamos, la evolución necesita que algo que no está vivo pueda por sí mismo crear algo vivo. Pero este misterioso suceso no se ha observado en ningún lugar de la naturaleza, ni en ningún laboratorio. Por lo tanto, ni siquiera cumple con el primer paso del método científico, que es la observación, así que no se puede establecer como un hecho científico. Toda la vida se compone de ADN, una forma muy compleja de organizar la información. La razón por la que los procesos naturales no pueden ni nunca producirán vida es porque los procesos naturales no generan ni organizan información. La organización requiere de inteligencia. Donde vemos evidencia de organización, vemos evidencia de Dios. Por lo tanto, la revelación más suprema que el estudio de la ciencia y del mundo natural puede otorgarle a la humanidad es el descubrimiento de lo sobrenatural. Lastimosamente, el evolucionismo se ha introducido incluso en las mentes de muchos profesos cristianos. Por ejemplo, el actual líder de la Iglesia Católica Romana, el Papa Francisco, afirmó que la teoría científica que explica el origen del universo no contradice la intervención de Dios, sino que la requiere. L'inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine, ma deriva direttamente da un principio supremo che crea per amore. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione, perché l'evoluzione presuppone la creazione degli esseri que si evolven. El origen de la vida en este mundo no se debe a un sapito que evolucionó, sino que se debe porque así lo quiso el gran Dios creador, el Dios de la Biblia, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, Yahweh. El Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. Es tremendamente increíble cómo justamente a principios del siglo XIX, a la par de que Dios estaba mandando a las personas a estudiar las profecías y adorarlo a Él como el Creador, Satanás da una nueva explicación sobre el origen de la vida. Sí, ya vimos en videos anteriores cómo en 1844 se cumple la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero tan solo 15 años después, en 1859, Darwin publica su libro El origen de las especies. La evolución es uno de los tantos engaños de Satanás en los últimos tiempos para contrarrestar el mensaje final de Dios, los mensajes de los 3 ángeles. Pero tú que eres creyente en el Dios de la Biblia y que no crees en la evolución, ¿estás seguro que tampoco has sido engañado? Porque Satanás es tan astuto que hoy en día no quiere que tú dejes de adorar. Él quiere que tú adores, pero de la forma incorrecta. Lo más triste de esto es que eso justamente es lo que han logrado con la mayor cantidad de profesos cristianos de hoy en día. Adoran de la forma incorrecta al Creador, creyendo que lo hacen de la forma correcta. Y por eso es que Dios manda el mensaje del primer ángel para que el mundo entero conozca la forma correcta de adorarlo a Él como el Creador. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Así que habla de adorar al Creador. ¿Y cómo podemos adorar correctamente al Creador? Para entender esto tenemos que ir al principio de la Biblia. Vamos a ir a Génesis 1:1. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Pero específicamente, ¿quién fue el creador? Sabemos que fue por la voluntad del Padre que se creó todo. Pero el que desempeñó la parte activa en la creación fue Jesús. Porque el Evangelio según San Juan dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas por ella fueron hechas. Y después dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.
o sea, Jesús. Pero al principio la tierra tenía dos problemas: estaba desordenada y vacía. Así que lo primero que hizo Jesús en la creación fue ordenar la tierra para que pudiera sostener la vida, y después la llenó de vida. Ahora hay una aparente contradicción sobre qué día fue el que Jesús dejó de crear. Génesis 1:31 y Génesis 2:1 dice que fue el sexto día que acabó toda su obra. Pero inmediatamente después de eso, Génesis 2:2-3 dice que fue en el séptimo día. Así que Jesús terminó de crear en el sexto o en el séptimo día. ¿Y por qué esto es importante? La Biblia, la sana doctrina de la Biblia, no tiene contradicciones. Las contradicciones están solamente en nuestra mente. La respuesta es que Jesús terminó la creación en el sexto día, pero también en el séptimo día. ¿Cómo es esto y por qué es tan importante entenderlo? Imagínate a un pintor. El primer día, el pintor pone los colores bases sobre el cuadro. El segundo día pinta el cielo. El tercer día pinta la tierra y el mar. Y sobre la tierra pinta hierba, plantas y toda clase de árboles. El cuarto día pinta un sol y una luna en el cielo. El quinto día pinta toda clase de aves en el cielo y toda clase de monstruos marinos y animales en el mar. Y el sexto día pinta sobre la tierra toda clase de animales terrestres y también pinta a un hombre y a una mujer. Al dar la última pincelada, se retira, ve su obra y dice: me quedó bueno en gran manera. ¿Terminó el sexto día el cuadro? Claro que sí, pero ¿qué le falta? Le falta la firma que identificará quién pintó el cuadro. Lo mismo fue cuando Jesús creó este mundo. Fue el sexto día que terminó su obra de creación, pero el séptimo día Jesús firmó su obra. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Tres cosas pasaron en el séptimo día. Jesús reposa todo el día, y al finalizar el día, Jesús, por haber reposado, bendice el día y lo santifica. Así que el séptimo día Jesús lo hizo santo. El séptimo día no es igual a todos los días de la semana. Los otros días de la semana son comunes o seculares, pero Jesús puso la santidad sobre el séptimo día. Después de que finalizó el séptimo día, después de que Jesús les mostró a Adán y Eva, les dio ejemplo de cómo Él reposó en ese día, Jesús le entrega el séptimo día, bendecido y santificado, al género humano. Así que cuando el mensaje del primer ángel dice: adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y los manantiales de las aguas, nos está diciendo: adoren al Creador en su día santo, porque no podemos hablar del Creador sin hablar del día que identifica al Creador, es decir, el séptimo día, que es el sábado. Pero ¿cómo sabemos que es el sábado y no el domingo? ¿Cómo se guarda correctamente el sábado? ¿Acaso no es de los judíos? ¿Qué hay de los textos en el Nuevo Testamento que aparentemente dicen que ya no hay que guardarlo? No te preocupes, lo veremos en el siguiente video.